por la razón que sea, hoy tocó que viéramos este tema, ¿no? Violencias, tipos y modalidades. En este sentido, pues es lo que vamos a estar abordando, pero sobre todo en materia de género, ¿no? La violencia contra la mujer, sobre todo porque hoy es el día. Los objetivos es definir los tipos y modalidades de la violencia, también contextualizar la violencia de género. Y yo sé que al estar en un espacio como es Escuela para Padres, ustedes buscan también cómo identificar señales de detección, pero también les vamos a pedir que estas señales también las identifiquen para su propia detección, ¿no? En caso de que ustedes sean víctimas o presuntas víctimas de violencia y no lo puedan identificar, aquí trataremos de abordar algo en ese sentido. Y presentar algunos datos de México. em, y después bajar esos datos a lo que es la cuestión de Querétaro y también reflexionar sobre estas acciones que tenemos, tanto educativas como familiares. Sabemos que aquí en este espacio, ¿no? Que es en Escuela para Padres, pues estamos en un espacio que a fin de cuentas surge de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Entonces tenemos muchas formas de estar realizando acciones y entonces en este caso les pedimos que como padres, madres y o tutores también hagan alguna acción y que se comprometan, ¿no? También para erradicar la violencia de género. Muy bien, habiendo dicho esto, pues, ¿qué es la violencia, no? Quizá nos estemos preguntando qué es la violencia. Y en este sentido, de forma bastante práctica y resumida, pues es el uso del poder, la fuerza o la autoridad para dañar, controlar o someter, ¿no? Tenemos algunos elementos claves. En cuanto a elementos claves, podemos reconocer la desigualdad. Y esto es un punto muy importante porque a veces contemplamos que solamente existe violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Pero además hay muchos otros factores. La violencia no quiere decir que pueda ser solamente de una persona, es decir, no es de un individuo, sino que puede ser de dos o más individuos hasta un grupo de individuos. La desigualdad también tiene que ver con muchas cuestiones para que lo vayan contemplando. Una, no solamente es el sexo, ¿no? Que hombres, mujeres, o el género de lo femenino, masculino, y o las otras representaciones que podemos encontrar. Pero un punto significativo también es la edad, ¿no? El contexto económico, el contexto social, el color de piel y también, por ejemplo, la situación, si por ejemplo la situación laboral que nos encontramos, ¿no? Si tenemos o no trabajo o incluso hasta el puesto de trabajo, ¿no? Todo eso, igual y que otros tantos puntos, son elementos para que pueda o no existir la violencia o qué tan grave pueda llegar a ser. Otro punto es la intencionalidad y la repetición de patrones, ¿no? Y bueno, un punto importante que lo queremos trabajar aquí en Escuela para Padres es porque la violencia vulnera los derechos humanos, ¿no? Y por ello de que pues empezamos hablando de la cartilla de los derechos de las mujeres. Entonces es importante que ustedes pues si pueden tomarse un tiempecito para revisar esta cartilla que en un momentito se la haremos llegar a la maestra Jennifer y ella se la socializará. Entre los tipos de violencia vamos a encontrar la física, la psicológica, la sexual, la económica, patrimonial y la digital. Ahorita justo nada más aquí la vemos de esta forma, señalando que la física pues encontramos golpes, empujones y lesiones. La física es la que más se puede reconocer porque se ve, ¿no? Porque podemos identificarla con golpes, con moretones, con patadas, etcétera. Pero la que sigue, que es la psicológica, es la que más se reproduce en México y ahorita les voy a enseñar algunos datos, pero en ese sentido, la psicológica es la que más se ha normalizado durante mucho tiempo, por ejemplo, con la celotipia, que es decir, los celos, ¿no? Pero además, también están las amenazas, las humillaciones, todo aquello que no se puede identificar porque no es un golpe, pero sí se siente, ¿no? Se siente emocionalmente. Y bueno, tenemos la sexual, que pues encontramos la violación, el acoso, el abuso sexual, todos esos aspectos. Y ahorita voy a pasarme también como
puntos importantes que vienen en la ley, ¿no? Para que la podamos entender mejor. Tenemos la económica y la patrimonial. Si bien la económica patrimonial no son las mismas, pero sí van de la mano. Es decir, la económica te ayuda, esta parte en la que te ayuda a identificarla más fácilmente porque hay un control de dinero y puede haber un despojo de bienes. Pero también la patrimonial surge no solamente de la falta o de la necesidad del dinero para poder adquirir un patrimonio. También, por ejemplo, en la patrimonial podemos identificar algunos casos de, por ejemplo, que no se permite comprar a las mujeres o que las mujeres en cierto sentido no tienen del todo recursos para poder hacerse de sus bienes. Se ha detectado algunos casos de, por ejemplo, cuando las parejas se están divorciando, les esconden los papeles a las mujeres, ¿no? Acta de nacimiento, este papeles importantes para tener un trabajo como INE, como por ejemplo un nivel educativo, ¿no? Un diploma, un título, etcétera, ¿no? Entonces imagínense, si ustedes no tienen acceso a esos papeles o esos documentos, no pueden ser partícipes de poder comprarse una casa, de comprarse un carro o de buscar un empleo. Entonces estos papeles pues los llegan a guardar, los llegan a esconder con el fin de que las mujeres no tengan un patrimonio. Y tenemos también la digital, que pues vamos a encontrar acoso en redes, difusión de material sin el consentimiento de las personas. Habiendo dicho esto de forma resumida, sí quiero indicar que estamos protegidas las mujeres y también los hombres legalmente, pero en este sentido sí me quiero dedicar a la violencia contra las mujeres. En este punto me voy a ir al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque aquí está con amplitud señalado y además es lo que nos corresponde en ley, ¿no? Encontramos en ese punto la violencia psicológica, que tal cual a la letra nos dice es un acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, es decir, que se me impida tomar decisiones, ¿no? Y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso puede llegar al suicidio. El otro punto es la violencia física, que es cualquier acto que inflige daño no accidental y por eso que anteriormente también habíamos visto sobre la intencionalidad. Y usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. Es importante señalar que sí se ha agregado, se ha reformado en esta parte de la violencia física, el uso de ácidos sustancias porque se ha realizado, bueno, más bien han habido varios casos de que se desfigura el rostro de mujeres debido a la sustancia, a alguna sustancia corrosiva que es, pues, echada por alguna parte de sus parejas o algún personal. Ahora, en cuanto a la violencia patrimonial, que es esta que les comentaba, es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima y se manifiesta en transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños o los bienes comunes o propios de la víctima. Y en este sentido, pues encontramos también en ese tenor la violencia económica, que es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Y aquí quiero hacer una acotación porque
Sí podemos identificar la violencia económica cuando surge de nuestra pareja o cuando surge de nuestra familia, etcétera. Pero en México, las mujeres ganamos 36% menos que los hombres en actividades iguales o similares dentro del mismo centro laboral. Y se ha trabajado mucho al respecto, ¿no? Que se igualen los salarios, incluso se han hecho como muchas actividades para sensibilizar a los patrones y a las patronas para que se les pague igual. Pero recordemos que todavía existen ciertos sesgos y prejuicios en los cuales, por ejemplo, los hombres se les paga más porque tienen una familia, como sin recordar que las mujeres también tenemos familias, ¿no? Y que también somos parte de la alimentación de de la misma, ¿no? Entonces sí es importante que trabajemos en este punto de violencia económica porque muchas estadísticas de cuánto tiempo se tardará para que a las mujeres nos paguen lo mismo, todavía nos está marcando que hasta después del 2040, ¿no? Va a llegar un equilibrio en cuanto que hombres y mujeres ganen lo mismo por el mismo trabajo. Y esto se ha reducido. Se ha reducido porque anteriormente era mucho más tiempo, estaba más o menos como por el 2050. Y tenemos la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que se puede dar en el espacio público-privado y que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Es importante señalar que la violencia sexual también puede venir de parte de nuestra pareja, ¿no? Aunque sea nuestro esposo, nuestro novio, pareja afectiva, también puede incurrir en un acto de violencia sexual, ¿no? No porque sea nuestra pareja, tiene libre consentimiento de tocarnos o tener relaciones sin nuestro consentimiento. Entonces también es importante que se mencione porque mucho tiempo se utilizó como que prejuicio de, ay, bueno, si están casados, pues todo se permite y claro que no todo debe ser bajo el consentimiento de las personas. Y bueno, vamos a encontrar también la violencia a través de interpósita persona, mejor conocida como violencia vicaria, ¿no? Que es cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar prejuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas, hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio concubinato o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Esto suele ser una conducta muy manifiesta cuando se están divorciando las parejas o se están separando, ¿no? Y tienen pues hijos, hijas. Entonces se va a manifestar a través de diversas conductas como amenazar o causar daño a las hijas e hijos. Amenazar, ocultar, retener o sustraer hijas e hijos fuera del domicilio o de su lugar habitual de residencia. También es utilizar a hijas o hijos para obtener información respecto a la madre. Promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos contra de la madre. Y promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna, afectando el vínculo materna-filial. Y también es el de ocultar, retener o sustraer hijas y o hijos, así como familiares o personas allegadas. Otro de estos puntos es interponer acciones legales con base a hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la guardia y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas o hijos en común. Y por último, condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos. Vamos a encontrar cualesquiera de otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles a dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entre ellas, pues vamos a encontrar modalidades y ámbitos. Las modalidades, pues puede ser directa, indirecta, explícita, sutil y continua, que voy a hablar un poco más adelante. Pero los ámbitos los encontramos en pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional.
También me voy a referir a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque no hay mejor referencia que esa. En este sentido, en cuanto a los ámbitos, ¿no? El artículo 7 constitucional nos dice que, perdón, el artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres nos dice que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional que está dirigido para dominar, someter o controlar o agredir incluso de manera física y verbal, psicológica y patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Y también se considera violencia familiar cuando una persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco. El artículo 10 nos habla de la violencia laboral y docente, y esta se va a ejercer por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente o de un acto o omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima. Y esto le va a impedir o que le pueda impedir el desarrollo y atente contra la igualdad. El artículo 16 nos habla de la violencia en la comunidad, que son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Y vamos a encontrar uno de los tipos de violencia que es que viene en el artículo 18, que es la violencia institucional. Este quizá es uno de las violencias que a veces más se perpetúan y se han normalizado. Incluso hasta hay referencias en cuanto a memes o imágenes en medios de comunicación de cómo se puede llegar a violentar y lo hemos normalizado, que es la violencia institucional, que son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o que tengan con fin de dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, los cuales ya fueron mencionados con anterioridad. Y tenemos en el artículo 20 el de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que va a ser en este sentido toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercicio dentro de la esfera público-privada que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y aquí hay que señalar que esto se hace un poquito más de conflicto justamente cuando hay candidaturas o cuando está a punto de haber una elección. En este sentido, es cuando más álgido están los problemas. Pero eso no quiere decir que solamente sucede en ese momento, sino que también tenemos mujeres en puestos de decisión, política, como presidentas municipales, gobernadoras, regidoras, la presidenta de la República, que han sufrido violencia de género, sobre todo, por ejemplo, al decir palabras como que mejor se vayan a lavar, mejor estarían cuidando a sus hijos en vez de estar tomando decisiones importantes para un país, ¿no? El simple hecho de que hemos normalizado estos roles y estereotipos de género y que los hagamos llegar a personas de cargo de elección popular y que sean autoridades y que las discusiones o que los señalamientos sean en torno de su género, tiene que ver mucho con la violencia política en razón de género.
Y en el mismo artículo encontramos la violencia digital, que es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se expone, distribuya, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, y aquí lo digo, y lo repito fuerte, sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional o cualquier ámbito de su vida privada o de su imagen propia. Es importante que también aquí haga yo una acotación porque cuando dice simulados de contenido, han habido casos de que se suben o que se están viralizando imágenes con la cara de una persona, pero con el cuerpo de otra persona, ¿no? Que las hacen con inteligencia artificial, pero esto no quiere decir que porque no sea tu cuerpo no te esté creando una afectación en tu imagen. Y sobre todo si se está viralizando y las personas piensan y la siguen compartiendo pensando que eres tú la de esa imagen. Entonces, eso afortunadamente pues ya lo encontramos y que ya está aquí en el artículo porque anteriormente no estaba, ¿no? Entonces había esa laguna. Y bueno, y sigo. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, en este sentido, la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. Pero también recordemos que tenemos la ley Olimpia, que es la ley que nos ayuda en casos de violencia digital y sobre todo, pues con estas que son de connotación sexual. Y tenemos ya por último la violencia feminicida, que desafortunadamente es la más grave. Y a pesar de que tengamos estas leyes y que a pesar de que tengamos muchísimos acciones, programas institucionales o de la sociedad civil organizada, todavía tenemos un amplio número de casos de feminicidio. Se estipula que en México hay 11 feminicidios al día. Entonces, quiere decir que en lo que llevamos aquí conectadas o en lo que va de su mañana, ya asesinaron a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y bueno, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Las niñas y las adolescentes en este sentido no se quedan atrás e incluso pues se reconoce como violencia feminicida infantil, ¿no? O sobre todo de personas menores de edad. Y bueno, el producto de la violación de los derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos públicos y privados, puede conllevar a la impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio, discriminación, que ponen en riesgo las vidas o culminan en muertes violentas, como el feminicidio, suicidio, homicidio u otras formas de muertes evitables, y en conductas que afecten gravemente la integridad de la seguridad, libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, adolescentes y niñas. En este caso, la violencia feminicida y la violencia que tiene que ver con el feminicidio infantil son graves y son acciones que pasan en México cada vez más seguido. Hace 2 años estábamos en 9 feminicidios al día y hoy 2025, 11 feminicidios al día. Ya para ir cerrando esta primera parte sobre la violencia de género, es importante mencionar que se dirige contra una persona por su sexo o su género y está basada en desigualdad de estructura y relaciones de poder. En este caso les quiero presentar el violentómetro. No sé si ya lo conocían, no sé si ya lo habían comentado en algún otro momento, pero se los explico rápidamente. Este violentómetro surge de de la universidad, em, ¿cuál es? Es la Politécnica Nacional.
y surge por al momento de identificar que había ciertas violencias dentro del espacio escolar y entonces empezaron a armar un violentómetro que era muy parecido a un semáforo, pero este violentómetro pues se ha modificado, se ha mejorado, se ha transformado y pues ya se utiliza en muchos otros aspectos y ya se han ampliado como que los niveles, ¿no? Y entonces podemos encontrar como que en la parte de abajo, eh, como cierto enunciadito, ¿no? De, bueno, aquí, ten cuidado porque la violencia puede aumentar. Y en esta hablamos de bromas hirientes, chantajes, mentiras, engaños, ignorar, aislar, celar, acechar, stalkear redes sociales, culpabilizar y descalificar. Ya cuando encontramos la siguiente parte, que es la alerta, ¿no? Que es cuando ya tienes que empezar a reaccionar y todo esto, pues encontramos desde ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar y amenazar, controlar y prohibir, que en ese podemos controlar y prohibir amistades, familia, dinero, lugares, apariencia, la ropa, ¿no? Por ejemplo, el maquillaje, el realizar algunas actividades, nuestros celulares o el uso de los celulares, incluso hasta la revisión y tener las contraseñas de nuestros dispositivos electrónicos, mails y redes sociales, ¿no? Encontramos destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, ¿no? Entre comillas, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar y la sextoextorsión, ¿no? En este sentido, pues ahí se van aumentando, ¿no? Y ya el último punto, que es el urgente, encontramos amenazar con objetos o armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilación y el asesinato, ¿no? Que ya es el último, que es el homicidio en varones y el feminicidio, en este caso, en mujeres. Y podemos identificar ciertos como puntitos importantes a mencionar. No sé si han escuchado lo que es el ciclo de de la violencia o círculo de la violencia. En otros lados le llaman de forma distinta, pero es lo mismo, ¿no? Es un circulito en el cual pues nos va a decir que es un ciclo que si no llega a su fin la relación y demás, va a seguir pasando, ¿no? Empieza con el acto violento, por ejemplo, luego hay una fase de arrepentimiento, luego una fase de luna de miel, luego una fase de tensión y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Entonces, el acto violento tal cual puede ser desde humillaciones, hasta golpes o algo mucho más grave, ¿no? Una violación, violencia mucho más fuerte. Si de por sí los golpes son graves, no se imaginan ya qué tanto más puede pasar, ¿no? Incluso